día, ¿cómo están? Bueno, un domingo más, antes que el Señor venga a buscarnos, acuérdense como estamos viendo los martes que tenemos que estar no solamente con el conocimiento de los eventos que van a suceder, sino eso nos tiene que motivar a cambiar el presente y hoy estar preparados para cuando el Señor nos venga a buscar. Pero hoy, un domingo que nuevamente nos encontramos ustedes allá, yo acá, ¿no es cierto? Cada uno en casa, pero juntos en el Espíritu y compartiendo la palabra. El otro día me acordaba cuando con Ale tuvimos la dicha de construir acá la casa. Íbamos, y por ahí te pasó a vos también cuando tuviste que construir algo o hacer algún arreglo en tu casa. Casi siempre uno va a esos lugares donde hay exposición, ¿no es cierto? Que son locales grandes de exposición de cerámicos, de pisos, de grifería, de diferentes cosas de la casa. Yo me acuerdo que cuando íbamos y, por ejemplo, teníamos que elegir el piso, veíamos y decíamos, bueno, vamos a elegir el piso de la cocina. Y veíamos uno, veíamos el otro. No, este está lindo, a ver, anotá el número de modelo, y anotábamos en un papelito. Y después caminábamos y veíamos otro y decíamos, no, este también está lindo. ¿Y cuál te gustó más? Y no sé, anotá este número de modelo. Y así íbamos, y llegaba un momento que teníamos un montón de modelos que habíamos visto, que nos gustaban, pero que empezábamos a dudar y a titubear cuál era el que realmente, no, pero a ver, ¿cuál era el número tanto? Era aquel, y ya llegaba un momento que titubeábamos tanto, dudábamos tanto, que no sabíamos cuál nos gustaba, que ya queríamos poner todos los pisos juntos. Es decir, ante una situación que teníamos que decidir, empezamos a titubear. Y yo digo, a veces como cristianos también, ante circunstancias que nos tocan vivir, empezamos a titubear. Empezamos a dudar realmente de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y hoy quiero hablar de esto, del titubeo, que el titubeo no nos hace bien como cristianos. ¿Sí? Este dudar, esta situación que a veces no la demostramos con palabras, pero sí con acciones, ¿no es cierto? De ir para adelante, ir para atrás, decidir algo, de golpe cambiarlo. Mira, en la Biblia vamos a leer, te invito a buscar en Santiago. Yo te lo voy a leer, si no, te lo voy a leer de la versión Dios habla hoy y después te la voy a leer de la versión 60. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6 y 7 vamos a leer, dice, pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado al otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor. Y en la versión en la versión 60 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piensa, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y fíjate que acá está hablando Dios de la fe, ¿no es cierto? Y del pedir. ¿Y cómo debemos pedir con fe? Y dice por el otro lado que si dudamos, si titubeamos de lo que pedimos, eso va a poner en peligro la respuesta de nuestra fe. Porque dice que entonces no crea que su respuesta va a tener, o su oración, mejor dicho, va a tener una respuesta de parte de Dios. No crea que va a recibir nada del Señor. Es decir, el que titubea. O fíjate que el titubear aún en el pedido de nuestra oración pone en peligro la respuesta. Pone en peligro el hecho de que Dios nos responda. Y esto lo podemos trasladar, ¿sí? Si bien el pasaje habla de la fe y de la oración de fe, lo podemos trasladar a toda nuestra vida espiritual, que el titubear en nuestra vida espiritual no nos hace crecer. ¿Sí?
Y de esto es todo contrario a la esencia de la vida cristiana, porque la vida cristiana ya desde el comienzo está basada en la fe. Ante el llamado de Dios, cuando Él nos escoge, nosotros respondemos, ¿sí?, en esa respuesta casi que, en ese llamado que no podemos rechazar, ¿no es cierto?, que es con autoridad del Señor, pero hay en nosotros una respuesta con fe, donde depositamos nuestra vida en sus manos y lo reconocemos a Él como Señor y Salvador. Y vamos creciendo, y cuando vamos leyendo la palabra, vamos creyendo la palabra, y la vamos leyendo y vamos creyendo, y eso va afirmando nuestra fe. Pero cuando empezamos a titubear es como que damos lugar para que las circunstancias son las que ganen autoridad en nuestra vida. Damos lugar para que los sentimientos, especialmente aquellos que no contribuyen al crecimiento de nuestra vida espiritual, se hagan estado en nosotros, se asienten en nuestra vida. Es decir, que el titubear, el dudar, no nos ayuda para nada, ¿sí? Y yo busqué titubear, ¿no es cierto?, en el diccionario, como para ilustrar un poquito más y ampliarme el conocimiento. Y titubear da la idea de dudar, de estar indeciso, de aquel que no sabe qué hacer, de aquel que ante una decisión, ¿sí?, toma por momentos un camino y por momentos toma otro camino. ¿Sí? El que titubea tal vez a veces le viene bien cualquiera de las dos cosas. O tomar una decisión, tomarlo también es lo mismo, porque está titubeando y no sabe cuál tomar. O hay una cosa que decide hoy y mañana se levanta y decide otra diferente. Y a veces nos chocamos con personas así, ¿no es cierto?, que titubean, que son oscilantes, que son vacilantes, que son tambaleantes. Y qué difícil es vivir con personas así. O relacionarnos con personas así, que hoy nos dicen una cosa y mañana nos dicen otra. Cuánto más a veces hay cristianos que son así, que titubean, que hoy deciden seguir al Señor, comprometerse con el Señor, y vos decís, qué bien este tipo, mirá, va para arriba, esta mujer, fíjate lo comprometida que está con el Señor, y mañana, hoy alabamos al Señor y levantamos las manos y cantamos y decimos, vos Jesús sos mi Señor, mi Salvador, y pasa un par de horas por alguna circunstancia, ya nos enojamos con el Señor. Es decir, titubeamos, cambiamos de un lado al otro, dudamos. Y Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios no quiere que titubeemos, que estemos dudando, que vayamos de allá arriba y de golpe estemos abajo. Dios quiere cristianos maduros. Podemos tener nuestros altibajos, pero con los recursos del Señor, de la oración, de su palabra, del Espíritu Santo que está en nosotros, de los demás de la iglesia que nos animan, tenemos que levantarnos enseguida. Nos podemos caer, pero tenemos que ser prontos para levantarnos. En cambio, el que duda, el que titubea, es como las olas del mar, que van de un lado al otro, de un lado para el otro. Ahora, ¿por qué a veces titubeamos? ¿Por qué titubeamos? Bien, muchas veces titubeamos cuando la confianza en Dios está en conflicto con nuestro razonamiento. A veces titubeamos porque hay un conflicto entre lo que Dios, tenemos que confiar en Dios, que es lo que Dios nos pide, y nuestro razonamiento. Es decir, nosotros razonamos, pensamos que determinadas circunstancias tienen que desarrollarse de una manera. O pensamos que a lo mejor como cristianos no tenemos que pasar por problemas o dificultades. Entonces empezamos a depender de lo que nosotros razonamos y de lo que nosotros en nuestro pensamiento e inteligencia creemos que tiene que suceder.
Y ahí estamos titubeando ahí entre confiar en Dios y en nuestro razonamiento. A veces también titubeamos porque permitimos que nuestros sentimientos, ¿sí?, dobleguen a nuestra fe. Es decir, nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Dice que la fe es por el oír, y el oír de la palabra. Es decir, que la fe se enriquece a medida que yo tengo mayor conocimiento de la palabra, del Dios que se describe en la palabra. Y a veces el sentimiento nos gana terreno a la fe. Y ahí empezamos a titubear. Porque, y no te chocas a veces con cristianos que dicen, no, pero yo sentí tal cosa. Pará. Vos tenés que hacer lo que Dios dice, no lo que sentís. El sentimiento va a venir complementario cuando obedezcamos a la palabra de Dios. A veces también titubeamos porque no vemos a Dios actuar en medio de las circunstancias. Es decir, es como que hay circunstancias, hay problemas, como ahora el tema del virus, de la pandemia. Entonces, en medio de los problemas y las dificultades no lo vemos a Dios. Y ahí empezamos a dudar, a titubear. ¿Sí? Pero tenemos que recordar que la palabra dice que todo ayuda para bien. Los problemas, las dificultades, las enfermedades, la falta de trabajo, las situaciones de todo ayuda para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Entonces nosotros tenemos que asegurar el amar a Dios. Pero a veces el titubeo viene ahí o la duda viene ahí porque es como que no lo vemos a Dios en medio de las circunstancias. Y tenemos que recordar que Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Siempre Él está en medio de todas las circunstancias. A veces nos parecemos como los discípulos, ¿te acordás? Cuando estaban en la barca y viene la tormenta y se olvidaron que Dios estaba presente ahí en la barca. Y Dios estaba presente porque quería ver la reacción de ellos. Y a veces a nosotros nos pasa igual. En medio de las circunstancias, ¿sí?, no lo vemos al Señor. Y el Señor siempre está en la barca, siempre está en nuestra vida. A veces también titubeamos porque escuchamos consejos que no son los apropiados, que no son los correctos, que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Opiniones. Y ahí entran en conflicto, porque escuchamos esos consejos que no son buenos, malos consejos. Que a veces recurrimos a personas que vamos a ellas porque queremos escuchar lo que ellas nos van a decir. Y evitamos de ir a pedir consejo a aquellos que sabemos que nos van a decir a veces lo que no nos gustaría, pero que es lo que Dios nos quiere decir y quiere para nuestra vida. Cuando escuchemos consejos, miremos a la persona, miremos la madurez espiritual de la persona. ¿Sí? Y pidamos mucho consejo, porque en la multitud del consejo está la sabiduría. Pero a veces titubeamos por eso, porque escuchamos malos consejos. ¿Sí? Y a veces también titubeamos porque, ¿sí?, hacemos foco en las circunstancias y no en Dios. Y sobre todas las cosas tenemos que hacer foco en nuestra vida en el Señor, en Él. ¿Sí? En que Él es soberano y Él permite todo para nuestro bien. Esto pueden ser a veces algunos motivos por los cuales titubeamos. Pero yo quiero también recordar en esta mañana con vos el caso de alguien que titubeó mucho, y es el pueblo de Israel. ¿Sí? El pueblo de Israel, si vos leís la historia de él desde que sale de Egipto, ¿sí?, cuando va por el desierto, es un pueblo que va y viene, que por momentos levanta a los líderes y por momentos murmura de ellos, que por momentos adora a Dios y por momentos que no, que va adorando a Dios pero por las dudas lleva algún otro ídolo a ver si Dios le está fallando. Es un pueblo que está dudando, que es como las olas del mar, que va de un lado al otro. Es un mal ejemplo, podemos decir, en ciertas circunstancias. Pero yo quiero recordar con vos el pasaje que está, que después lo podés leer en tu Biblia,
¿sí? Y te pido que lo leas todo enterito, el capítulo 14 del libro de Éxodo. El libro 14 capítulo 14 del libro de Éxodo. Todo el capítulo, los 31 versículos, léete. Pero ahora te los voy a contar un poquito rápido. El faraón deja salir al pueblo de Israel, ¿sí? Y el capítulo 14 del libro de Éxodo, capítulo 14 del libro de Éxodo, comienza, ¿sí?, con el mensaje de Dios al pueblo de Israel y a Moisés que acampen enfrente al Mar Rojo, ¿sí? Y Dios le dice a Moisés, mira, acampa acá enfrente al Mar Rojo, ¿sí?, en ese lugar, que yo voy a endurecer el corazón del faraón mucho más y voy a hacer que él salga a perseguirlos. Pero en toda esta circunstancia va a ser para gloria mía. Va a ser para que Faraón y todo Egipto reconozcan que únicamente yo soy el Señor. Sigue los primeros versículos del capítulo 14 de Éxodo y dice que el Faraón y la corte de Faraón sí reflexionan y piensan, ¿por qué dejamos allá a los israelitas? Vamos detrás de ellos. Y Faraón hace preparar a todo su ejército de los mejores carros. Adelante prepara los mejores líderes, ¿sí?, o jefes de su ejército. Y va con todo su ejército detrás del pueblo de Israel. Dice la Escritura que los israelitas, cuando vieron que tenían el mar por delante y veían que venía el ejército de Israel, de Egipto, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Dice que empezaron a dudar, a titubear. Lo fueron a encarar a Moisés y le dijeron, ¿para esto nos trajiste? ¿No había mejores tumbas o mejores lugares para que nuestros cuerpos sean depositados una vez que muramos y no acá en el medio del desierto? ¿Sí? Y Moisés le contesta al pueblo y le dice, mira, quédense tranquilos que el Señor va a pelear por nosotros. Vamos a ver cómo el Señor pelea hoy por nosotros. Y Moisés le consulta a Dios y Dios le dice, mira, Moisés, decile al pueblo que marche. Vos agarrá el bastón, levantá tus manos y que el pueblo marche. La cuestión es que dice la Escritura ahí en Éxodo capítulo 14 que el ángel del Señor va y se pone entre el ejército del faraón que venía y el pueblo de Israel. Y la nube también se pone en medio. Y que son obstáculos para que el ejército del faraón no llegue y tarde en llegar a donde estaba el pueblo de Israel. Dice la Escritura, y yo lo creo, y espero que vos también lo creas, que esa noche se levantó un viento fuerte y el agua se dividió. Y el pueblo de Israel pasó por tierra seca. Y el ejército del faraón lo empezó a seguir. Pero dice que el ángel del Señor y la presencia del Señor hacía que los carros del faraón se estanquen, se rompan. Claro, era el lecho del mar. Pero ese lecho del mar para el pueblo de Israel no era nada, porque iba con la compañía y la protección de Dios. Pero para el ejército del faraón era un obstáculo, era pesado, se rompían los carros, no avanzaban. Hasta que el pueblo de Israel pasó por tierra seca y llegó a la otra orilla, y Dios hizo que las aguas se cerraran, y todo el ejército de faraón fue tapado y murió bajo las aguas. Hasta el punto que dice que al otro día los cuerpos de los muertos del ejército de faraón flotaban sobre el agua.
Ahora qué interesante es ver que dice que 2 veces en este pasaje, casi que Él recibir la gloria, para que Él reciba el reconocimiento, para que el pueblo de Israel y todo Egipto en especial reconozca que solamente Él es Señor. Pero en medio de todo esto tenemos este mal ejemplo del pueblo, que ya y bien comienza, empezaba a titubear, a dudar. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos enseña esto que vivió el pueblo de Israel? ¿Qué nos enseña esta historia que relata acá el libro de Éxodo capítulo 14? En primer lugar, que Dios siempre sabe qué es lo mejor. ¿Sí? Siempre Dios sabe lo que es lo mejor. Al pueblo de Israel le dijo, acampen en este lugar. ¿Sí? Acá, en este lugar. Ellos podían haber pensado, bueno, pero y seguramente lo pensaron. De por sí se lo dijeron a Moisés, mirá, estamos a punto de morir, nos va a matar el ejército del faraón. Estamos frente al mar Rojo por un lado y el ejército del faraón. Pero Dios sabía lo que era mejor para el pueblo. Y lo llevó hasta ahí porque Dios tenía una solución, tenía una salida. Y hermanos, no tenemos que titubear porque ante las circunstancias difíciles, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios lo sabe. Y si nos pone entre el mar Rojo y el enemigo, es porque Él ya tiene preparada una salida. ¿Sí? Dios sabe lo que es mejor para nuestra vida. También esta historia de Éxodo 14 nos enseña que Dios es fiel en sustentar a su pueblo. Fíjate qué interesante, dice que lee los capítulos anteriores del libro de Éxodo, dice cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, les daban, se llevaban todas las riquezas de ellos y aparte les dieron, ¿sí?, mucho oro, plata, joyas, prendas de vestir. Y esos fueron todos los recursos que el pueblo tuvo de Israel, toda la provisión de Dios para el pueblo durante todo ese tiempo que estuvieron en el desierto. Que ellos no tenían que haberse llevado nada de eso como esclavos. Pero sin embargo, el faraón le dijo, llévense todo. Y les dieron muchas cosas más todavía. ¿Sí? Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Dios es fiel en sustentar todo lo que necesitamos. Dios siempre también está presente para guiarnos. Ellos en ese momento necesitaron la guía de Dios y Dios estuvo ahí presente. El ángel del Señor fue y se puso entre el ejército enemigo y el pueblo. La nube fue y se puso en medio, esa nube que durante el día les daba sombra en el desierto y calor en la noche, y se puso en medio. Y a lo mejor fue impedimento para el pueblo, para el ejército enemigo, y fue luz y calor para el pueblo en esa noche, hasta que empezaron a cruzar. Y Dios en este pasaje, como ustedes van a leer en todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, fue presente, Dios estuvo presente guiando siempre a su pueblo. Y de la misma forma no tenemos que titubear, porque Dios siempre está dispuesto a guiarnos. El problema es si lo escuchamos o si obedecemos a lo que Él nos está guiando. Otra enseñanza que nos deja este pasaje, que el mandato más sencillo de Dios, si lo obedecemos, puede traer consecuencias sorprendentes y poderosas. Fíjense que ellos no luchaban para nada. El mandato era seguir caminando. Y seguir caminando quiere decir que levantaron las carpas, agarraron los rebaños, agarraron todas las cosas y empezaron a caminar hacia el mar. Y el mar se abrió. Y el mandato era que tenían que seguir caminando y empezaron a cruzar por tierra seca. Y llegaron a la otra orilla. Y el mandato más sencillo de Dios, que era el que ellos tenían que marchar, trajo consecuencias sorprendentes y poderosas, porque el ejército enemigo fue vencido y ellos no fueron los que lucharon,
sino como dijo Moisés, el Señor luchó por ellos. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Tenemos que dejar de tambalear, de titubear espiritualmente, de dudar y obedecer a una de las cosas más sencillas que Dios nos pide, porque ahí Dios va a mostrar su poder y va a darnos en muchas áreas la victoria. Fíjate lo que dijo Moisés, te lo voy a leer en el versículo 13 y 14 de Éxodo 14. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y miren la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Porque los egipcios que hoy ven, nunca más los van a ver. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Ellos fueron obedientes en marchar y Dios mostró su poder. Y algo también que nos enseña este pasaje es que no tenemos que echar culpas, ¿sí? A veces en el titubear, en el dudar, empezamos a buscar culpables. Y ellos ahí buscaron culpables, porque fueron enseguida y lo encararon a Moisés. Pero Moisés, ¿cómo? ¿No había lugares mejores en Egipto para que si morimos nuestros cuerpos sean puestos ahí? Y ellos lo que tenían que haber hecho es haber ido a Moisés y decirle, Moisés, vamos a orar a ese Dios que te indicó salir y que nos dijo que nos iba a guiar por el desierto para que nos acompañe. Vamos a orar. Sin embargo, fue más fácil buscar culpables. ¿Sí? Y a veces nosotros hacemos lo mismo en los momentos que titubeamos y que dudamos. Buscamos culpables. Este es un ejemplo que el pueblo de Israel titubeó, dudó, buscó culpables. Es un ejemplo que no tenemos que seguir, que sí nos deja la enseñanza de que no tenemos que titubear, no tenemos que dudar, porque Dios está con nosotros. ¿Sí? Por eso tenemos que dejar de titubear, dejar de dudar. Tenemos que vencer ese un día decidir una cosa, otro día decidir otra. Hoy estar alabando a Dios y mañana estar protestando y enojados con Dios y por qué permite esta circunstancia y por qué aquello. Es decir, tenemos que identificar en primer lugar de dónde viene ese titubeo, de dónde vienen las dudas. ¿Qué es lo que Satanás está sembrando en nuestra mente o en nuestra emoción? Tenemos que empezar a desestructurar o desarticular ese pensamiento y darnos cuenta que Dios siempre está para suplir nuestras necesidades, que Dios nunca está ausente, de que Dios derramó en nuestra vida el Espíritu, su Espíritu, que es fortaleza, que es poder, que es dominio propio, y que nos va a dar la facultad para obedecerlo y para mantenernos firmes ante las decisiones que tomamos. Es decir, fíjate que en la Biblia siempre habla de que hay que decidirse. ¿Sí? Mira, recordemos juntos, tal vez vos me puedes ayudar. Pero acordate que habla de dos puertas, la puerta ancha y la puerta angosta. Habla del camino ancho y del camino angosto. Hay que elegir por uno. Habla de que nuestra lengua puede ser para agrado del que escucha nuestras palabras, o pueden ser usadas también nuestra boca, nuestra lengua, para dañar al otro. Habla de que podemos obedecer a Dios y tener bendición, o si lo desobedecemos vamos a tener maldición, o vamos a cosechar las consecuencias de esa desobediencia. Habla de que podemos servir a las riquezas o servir a Dios. No podemos servir a dos señores. Cuando pensaba esto, pensaba
en Elías, ¿no es cierto? ¿Te acordás? Cuando ahí se enfrentó a los sacerdotes de Baal, pero más que todo, él estaba desafiando al pueblo, porque el pueblo estaba dudando, estaba titubeando entre seguir a Dios o seguir a los Baales. ¿Y te acordás las palabras que Elías le dice al pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van ustedes a continuar con un doble juego? Dice algunas paráfrasis de la palabra y la versión que os habla hoy. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes con este doble juego? Es decir, para un lado y para el otro. Como a veces muchos de los cristianos hoy en día viven. Y Elías le dice, si realmente Dios, el Señor, es el verdadero Dios, síganlo. Y si ustedes dicen que Baal lo es, síganlo a Baal. Pero dejen de titubear, dejen de dudar, decídanse. Y hoy, hermanos, tenemos que decidirnos. Porque en este tiempo de cuarentena estamos en casa y todo bien. Pero ¿qué pasaría cuando empieza a levantarse la cuarentena? Aún a veces cuando estamos en casa tranquilos, que no estamos con otras circunstancias, también dudamos y titubeamos. Y tenemos que decidirnos. No podemos quejarnos del Señor y dudar de Él y de golpe alabarlo. No podemos comprometernos con algo y de golpe dejar ese compromiso que asumimos ante el Señor de servicio. Si realmente reconocemos que Jesús es el Señor de toda nuestra vida y tenemos que seguirlo y dejar de titubear. Porque si no, no vamos a tener ningún resultado. Acordate lo que dijo Santiago, que si oramos no con fe, sino dudando, no llegamos a nada. Y en la vida cristiana, si estamos dudando, si estamos titubeando, vamos a estar en el medio. Y vamos a ir de un lado al otro, de un lado al otro, como las olas del mar, y no vamos a llegar a nada. Y a Dios no le gusta. A Dios le gusta que nos decidamos, que lo sirvamos a Él, que lo reconozcamos a Él como Señor y Salvador y que vivamos acorde a esa declaración que hacemos. ¿Estás de acuerdo? Acuérdate lo que dijo Josué. Ya cuando era grande, mayor en años, lo tenés ahí en el último capítulo del libro de Josué, después de hacer todo un recuento de la historia del pueblo de Israel y de cómo Dios se manifestó. Lo desafía al pueblo y dice, yo y mi casa serviremos al Señor, no sé lo que van a hacer ustedes. Y yo te desafío en esta mañana para que digas, yo voy a servir al Señor, no me interesa lo que los demás le digan. Yo voy a dejar de titubear, de dudar, de decir algo y hacer otra cosa. Yo voy a declarar que Jesús es el Señor y voy a vivir de acuerdo a eso que declaro. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te queremos dar las gracias, Padre, sobre todas las cosas por tu Hijo Jesucristo, porque Él vino un día y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Padre, gracias porque Él resucitó, porque Él vive, porque Él está a la diestra tuya intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y Padre, en esta mañana queremos reconocerlo a Él como el Señor de nuestras vidas. Y te pedimos, Padre, que nos
fortalezcas por medio de tu Espíritu Santo que habita en nosotros, para que podamos vivir todos los días de acuerdo a esta realidad, que Jesús es nuestro Señor. Padre, ayúdanos para dejar de titubear, de dudar, de ir de un lado al otro, de tener una vida cristiana de altos y bajos, de comprometernos con el servicio y de golpe desaparecer. Señor, ayúdanos a ser constantes, a ir alcanzando esa madurez que vos querés para nuestras vidas. Padre, te necesitamos y pedimos que nos ayudes, porque sin vos no podemos hacer nada. Y todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, y acordate, lee Santiago capítulo 1, ¿sí? Y léete Éxodo capítulo 14. Que el Señor nos bendiga.